La verdad es que la desidia absoluta del Gobierno de España para el desarrollo de la provincia de Teruel desde el inicio de la democracia, no de ahora, es agotadora e incesante. Vivimos a base de promesas incumplidas que nunca llegan a materializarse al inicio de ellas. Y el tren es una de las principales. La verdad es que hemos querido presentar una enmienda adicional a lo que se plantea, que compartimos todo, incluso no sería que lo compartamos, sino que vemos que se quedan corto. Mire, les adelanto, los rumores actuales sobre el plazo de finalización de las obras que están en curso se van hasta finales del 2027. O sea, no es lo que nos están enredando, sino lo que probablemente tendremos que ver. Bueno, las enmiendas adicionales que planteamos son, por un lado, para hacer constar que esas obras se están ejecutando con falta de planificación y, sobre todo, generando daños absolutamente importantes en determinadas localidades, destrozando sus redes viarias, sus calles, las redes de servicios, los caminos agrícolas, sin que haya un compromiso claro de sustitución o de su reparación al final de las obras. Es lo que pasa, por ejemplo, en el municipio de Encinacorba, donde los servicios técnicos municipales ya han calculado en más de 2,5 millones las obras que hay que acometer para sanear todo aquello que se ha roto. Y la otra más importante es que sepamos y que seamos conscientes de que estamos hablando de unas obras de acondicionamiento de una línea, unas simples obras que en otras partes de España se hicieron de acuerdo con un plan de 1946. Es decir, llevamos unos cuantos años de retraso, ¿no? 60 o 70 años, que son las obras de electrificación. Es decir, estamos mejorando la línea con obras que se deberían haber hecho durante décadas y que se están haciendo ahora. Pero realmente la demanda importante, aparte obviamente de que esta línea se ejecute y se electrifique lo antes posible, es que la planificación del corredor cantábrico-mediterráneo no caiga y no nos den esto como simple compensación por el corredor cantábrico-mediterráneo. Hemos de seguir exigiendo con firmeza que se haga el corredor cantábrico-mediterráneo prometido, de doble vía electrificada, de alta capacidad, sin que se descatalogue en la Unión Europea para poder recibir fondos europeos. Esa es la verdadera demanda. Están los estudios informativos que se podrían aprobar perfectamente si hubiese voluntad de hacerlo, y mucho nos tememos que tenemos que seguir exigiendo que estas obras se aceleren, que lo que fue febrero y sería noviembre y luego ha pasado a ser abril y ahora ha pasado a octubre no se demore otro año más, como se nos está indicando, y que la planificación del corredor cantábrico-mediterráneo de alta capacidad, con las mismas calidades técnicas que la que tenga el tren entre Bilbao y Zaragoza, sea una de las prioridades en las exigencias que el Gobierno de Aragón tiene que trasladar al Ministerio. El Gobierno de Aragón sí que puede hacer mucho, puede priorizar esta exigencia entre aquellas que traslada el Ministerio, si es que la interlocución no se ha roto, que es lo que parece dar a entender las declaraciones que hace muchas veces el consejero. Esta es una exigencia prioritaria para la comunidad autónoma, es la columna vertebral que articula ferroviariamente la comunidad autónoma, y no podemos hacerla ni dejarla caer, ni dejar que sea unas condiciones técnicas del siglo XIX, que es lo que tiene ahora. Tendremos los mismos tiempos porque el trazado es el mismo que había, el trazado es el mismo que se planificó en el siglo XIX. Sale adelante la iniciativa. Bueno, pues simplemente que esta unanimidad se traslade realmente en una exigencia de quienes pueden hacerlo hacia el Gobierno central, que es el responsable directo de esta obra, para que las obras se planifiquen completamente y se planifique sobre todo el corredor cantábrico-mediterráneo. Miren, en el símil que ha hecho el señor Polo, yo no hablaría de un símil con una autovía. Esto estaríamos hablando a lo sumo de una carretera nacional. La autovía es lo que pedimos, es el corredor cantábrico-mediterráneo. Pero lo pedimos precisamente porque es la promesa que se nos hizo cuando se nos dejó fuera del AVE Madrid, Cuenca, Valencia. Es una promesa que nos hizo el señor Zapatero y ministros de su gobierno, que no se ha cumplido 20 años más tarde, donde estaba Marcelino Iglesias como presidente de la comunidad autónoma. 20 años más tarde no se nos ha cumplido la promesa por la que se nos dejó fuera del AVE Madrid, Cuenca, Teruel, Valencia. Y nada más, simplemente vamos a intentar remar entre todos. Esto no solo es el tren de Teruel, es la conexión entre Zaragoza y Valencia, tercera y cuarta ciudades de España, es la conexión entre los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo, es decir, entre los puertos de Bilbao, Valencia. Muchas gracias, señor Guitarte. Muchas gracias. Interesa obviamente que Aragón garantice su trazado por Aragón.